en saludar a don Luis Jaime Levy, él es contador público egresado de la UNAM, doctorado en finanzas por la Pacific Western University y ha publicado algunos libros de corte fiscal. Actualmente es presidente de diversas fundaciones y de consejos consultivos del IMER, además de ser asesor y consejero en organizaciones como la Canacintra. Fue presidente también del Comité Financiero del Departamento Cultural de la Embajada de Israel y del Comité Financiero del Patronato de la Universidad Hebraica. Y aunque ustedes no lo crean, no nos viene a hablar de finanzas. Nos viene a hablar de otro tema que se acerca mucho quizás a la parte de lo que en otro estrato de la vida nos hablaba René Cervera, pero el sendero de uno solo, y el sendero de uno solo, por lo que he leído, doctor, bueno, pues Luis, te puedo decir, ¿verdad? Por favor. Luis, habla del éxito, de los fracasos, de lo que puede representar toda esta situación de vivir en un mundo que se llama Tierra, en el que siempre, por lo general, estamos en desacuerdo. Entonces, el sendero de uno solo, quizás es el sendero de cualquiera de nosotros en la vida, Luis. Así es el sendero que puede seguir cualquier persona en un mundo tan lleno de gente y tan vacío de acompañantes. Es la vida de una persona que se enfrenta al mundo con frustraciones del propio individuo, ante los retos del mundo y ante la soledad que la frustración y el vacío de valores que existen en el mundo se presentan. El protagonista, Manuel Tribal, es una persona aparentemente exitosa que se enfrenta precisamente a esa soledad, un tanto aprendida por la historia familiar, un tanto genética, porque todavía no se define con exactitud si las frustraciones y la depresión son genéticas o aprendidas o resultado del medio ambiente. Y ante la frustración, Manuel toma una serie de decisiones y escoge su camino hasta el final. El final no lo vamos a decir porque es la parte importante de la novela. Interesante. Ahora, yo te hago una pregunta, quizás una pregunta existencial, ¿verdad? Un hombre que se dedica a las finanzas, que realmente está en el mundo de los negocios, que ha hecho publicaciones sobre temas fiscales, ahora se mete con un tema meramente humano. ¿Por qué? ¿De dónde sale esa iniciativa y esa creatividad, verdad? Yo creo que fue un accidente de la vida el interesarme por estos temas. El deseo de escribir siempre ha estado presente en mí, incluso desde la época profesional, cuando escribí mi tesis para poderme recibir, que fui invitado a convertirla en un libro, que fue mi primer libro técnico sobre arrendamiento financiero, y de ahí vino toda la cadena de libros, 6 libros en total, 5 ahora en circulación, sobre temas fiscales y financieros. Pero el deseo de escribir literatura, el deseo de aprender un poco más sobre el comportamiento humano y alejarme un poco de los negocios, de ese materialismo del dinero, de los negocios, de la lucha del día con día por lograr el sostenimiento del individuo o de la familia en su caso, me llevó en distintos momentos de mi vida a tomar talleres, a leer. Me fascina la lectura, no técnica. La técnica la dejo para las horas normales del día. La dejas para los que los escribes, para los que les escribes esos libros. Sí, ahora hay que leer mucho para poder escribir también. Sí. Y me dediqué a estudiar, primero con el afán de aprender nada más, pero siempre con esa intención de transcribir mis ideas, mis pensamientos, mis sentimientos en blanco y negro para compartir con los demás. El maestro que tengo ahora en el taller de novela, que es Celso Santa Juliana, dice que el acto de escribir, y sobre todo de escribir literatura, es un acto de soberbia, porque uno piensa que uno tiene algo importante que decir y que los demás tienen algo interesante que leer. Casi la obligación de leerlo, ¿verdad? Sí, el que abre la primera página tendrá la obligación de leerlo, y esa es la intención del libro, enganchar desde la primera palabra a la lectura, al lector, para que siga la lectura y llegar hasta el final del libro. Aquí en tu boletín de prensa se dice que respecto de la obra Sendero de uno solo, una de las cuestiones más buscadas dentro de la sociedad, no solo de este tiempo, sino de todas las épocas, es la búsqueda de la felicidad
y por ende del éxito. Pero entendamos que quizás la felicidad y el éxito no se obtienen de cosas materiales, sino se obtienen de cosas espirituales, de los valores de los que tú has hablado, que desafortunadamente hablábamos al principio del programa. El Día de la Bandera pues es el día común y corriente, el día de lo que sea, ¿verdad? Por allá harán un festejo en el Zócalo por mero compromiso nuestras autoridades, pero esos valores que realmente nos deberían de acompañar en toda nuestra vida es algo que ha ido desapareciendo, y esos valores deberían, como decimos los abogados, de reivindicarse, porque son parte de la esencia humana, Luis. Así, estoy totalmente de acuerdo. El grave problema es que vivimos en un capitalismo y un monetarismo brutal. La competencia en el día con día de todos los seres humanos es tremenda para poder siquiera subsistir. En México sabemos que hay 40 o 50 millones de pobres y una gran proporción de ellos en extrema pobreza. Y la riqueza está totalmente mal distribuida a nivel mundial, no solamente en nuestro país. Entonces el individuo se enfrenta a ese materialismo diario, en donde los valores quedan atrás porque primero viene la necesidad de la alimentación, del vestido y de la salud. Y para lograr eso se necesita de dinero, y la lucha por el dinero es constante todos los días. A eso se enfrenta Manuel Tribal en la novela. De alguna manera estás ya tocando temas financieros, y aunque no es el fondo del libro, pues ya nos diste en este momento una cátedra de lo que Manuel también tenía que enfrentar y ver, y muy, aunque sea recóndito por ahí guardado, el espíritu humano siempre, dicen que pues el dinero no da felicidad, pero como ayuda también. Así que, oye, pues qué buen libro. Tenemos conocimiento de que lo vas a presentar el día de mañana. Así es. ¿Nos puedes dar información? Con mucho gusto. Mañana, miércoles, a las 7 de la noche, en Editorial Yus, que es la editora del libro, que está ubicada en la calle de Donceles, 66, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Será la presentación, la harán un médico psicoanalista, el doctor Miguel Abruch, y una novelista también, Eve Gil, que ha publicado varios libros en Editorial Yus. Ellos serán los presentadores o comentaristas del libro, y al final de la presentación habrá un vino de honor. La entrada es totalmente libre para el que quiera asistir. Pues están ustedes invitados, van a encontrarse con un libro paradigmático ahora sí, en donde la excentricidad queda de ladito, y lo que vamos a encontrar es el espíritu humano reflejado en un hombre que quizás podríamos ser cualquiera de nosotros. Encontremos en esta historia, ¿verdad?, Sendero de uno solo, que quizás cuando usted lee el título no lo logre captar muy bien, la identificación de uno mismo. Así es, ¿verdad, Luis? Así es. Pues muchísimas gracias, Luis. Agradecemos mucho al maestro, al doctor, al amigo Luis Jaime Levy, el que nos haya acompañado aquí en este programa y que nos esté invitando a esta presentación el día de la mañana en la editorial Yus, ahí en Donceles 66. Donceles 66, ¿a qué hora nuevamente? A las 7 de la noche. A las 7 de la noche, a la presentación de este libro que suena mucho, muy interesante. Muchísimas gracias, Luis, y esperamos todo el éxito para ti. Muchísimas gracias por la invitación y la apertura. Gracias. Al contrario. Y a quien pues también debemos